Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la historia de la sociología, lo que es la historia de la zoología. La zoología aparece relacionada con acontecimientos sociales. Muchos autores como Richter dicen que es el contexto social al que determina el pensamiento sociológico. Los fenómenos sociales que van unidos al origen y desarrollo del pensamiento han sido... Samuel, ¿qué estás haciendo, Sam? Es que tenía una tarea de lo de desarrollo, lo de dinámica social y tenía que dar la historia de la sociología. ¿Te diviertes, bro? Pues ya estamos en la universidad. Pues es que era como que la introducción, ¿no? Bueno, ya madura, chavo. La sociología aparece relacionada con acontecimientos sociales. Muchos autores como Richter dicen que es el contexto social el que determina el pensamiento sociológico. Los fenómenos sociales que van unidos al origen y desarrollo del pensamiento social han sido la Revolución Francesa y la Revolución Política en 1789. Fueron el factor de la aparición de la sociología. Los efectos perversos de estas revoluciones fueron caos político, dos puestos, república e imperio, efectos sociales, desintegrándose de las instituciones y efectos económicos. Llevan a distintos pensadores a preocuparse por conocer e intentar orientar a la sociedad. Los padres de la sociología francesa después de la Revolución Francesa fueron Comte y Augusto Durkheim. Estos intentan conocer las causas de la desintegración para orientar a la sociedad. La revolución industrial nace en Inglaterra y se exporta a toda Europa, Alemania y Francia. Va a cambiar el sistema de producción que transformará profundamente la organización del trabajo y como resultado la organización de toda la sociedad. La revolución industrial transformará el mundo rural y convierte a la sociedad en urbana e industrial. Con la revolución industrial nace un nuevo sistema económico y unas nuevas relaciones laborales de explotación del trabajador. Como reacción a esta nueva realidad, pensadores como Engels y Marx van a dar origen a la sociología radical. La revolución urbana es consecuencia de la revolución industrial. La industrialización hace que trabajadores del campo vayan a las ciudades a vivir concentrados en asentamientos urbanos, cada vez con mayor densidad demográfica y con nuevos problemas sociales. Masificación, carencia de infraestructura y servicios, contaminación, nuevas relaciones sociales, etc. Esta nueva situación creada en las grandes ciudades comenzó a ser objeto de estudio en una época más tardía, primero del siglo XX, y desde la sociología americana, fundamentalmente la Escuela de Chicago. Autores de esta corriente fueron Crowley y Mead. Las tres revoluciones citadas forman parte de un conjunto de profundas transformaciones que han dado lugar a los cambios más espectaculares de la historia humana que comienzan en el siglo XVIII, se incrementan en el siglo XIX y continúan a lo largo del siglo XX y siglo XXI, sin que se puedan predecir el final. La Asociación Americana de Sociología define la sociología como el estudio de la vida social, el cambio social y las causas y consecuencias de la conducta humana. Investiga la estructura de los grupos, organizaciones y sociedades y cómo las personas interactúan dentro de estos contextos. La sociología es una ciencia social que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en la sociedad. Busca comprender las relaciones de los hechos sociales por medio de la historia. Mediante el empleo de métodos de investigación, quiere saber dónde están los problemas de la sociedad y sus relaciones con los individuos. Compara a la sociedad con la cultura y la política. Es una ciencia nueva que se hizo a la mitad del siglo XIX. La sociedad aplica métodos de investigación empírico, es decir, de la experiencia que ya obtuvimos en tu vida, y así crea teorías. Es la rama del conocimiento que estudia las relaciones humanas aplicando métodos empíricos. El terreno de investigación de la sociología es bastante amplio. Puede investigar desde los motivos por los cuales las personas seleccionan sus parejas hasta las razones de la desigualdad social en una sociedad. La creación de la sociología como disciplina
está asociada a los nombres de Henry de Saint-Simon, Auguste Comte, Karl Marx, Herbert Spencer, Emile Durkheim, George Simmel, Ferdinand Tönnies, Vilfredo Pareto, Max Weber, Talcott Parsons, Alfred Schutz. A pesar de esto, ya desde la Edad Media, pensadores de origen árabe como Ibn Khaldun realizaron reflexiones académicas que podrían ser consideradas sociológicas. Las perspectivas generalmente usadas con el interaccionismo simbólico, el socioconstruccionismo, la teoría del conflicto, la fenomenología, la teoría funcionalista, la estructura social y la teoría del sistema. Durante la Ilustración, el interés de lo social y de las actividades del hombre cobra gran interés. Escritores como Voltaire, Montesquieu, Glenn Battista Vico y otros se interesan por analizar instituciones sociales y políticas europeas. También surgió una corriente conservadora, crítica de muchas de las premisas de la Ilustración, muy interesada en saber las razones de los cambios y estabilidad existentes en la sociedad, tales como Joseph de Maistre y Edmund Burke. La voluntad de crear una física social, es decir, un conocimiento discutible de la sociedad de la misma forma que la física, apareció con el positivismo del siglo XIX. El primero en defender una teoría e investigación científica de los fenómenos sociales fue Henry de Saint-Simon, a mediados del siglo XIX. Auguste Comte, quien fue secretario de Saint-Simon entre 1817 y 1823, desarrolló sus teorías sociológicas bajo las premisas del positivismo. También se le reconoce como uno de los precursores de la sociología a Alexis de Tocqueville por sus estudios sobre la Revolución Francesa y sobre los Estados Unidos. Analizó a las sociedades en general e hizo una comparación entre las sociedades americanas y las sociedades europeas. La sociología continuó con un desarrollo intenso y regular a principios del siglo XX. Emile Durkheim, quien se inspiró en algunas teorías de Auguste Comte para renovar la sociología, quería en particular estudiar los hechos sociales como si fueran cosas. Uno de los retos de la sociología era desarrollarse como una ciencia autónoma. Durkheim buscó distinguir a la sociología de la filosofía por un lado y de la psicología por el otro. Se le considera como uno de los padres fundadores de la sociología. Postuló las bases de una metodología científica para la sociología, en particular en la obra Las reglas del método sociológico, 1895, y en la división del trabajo social, 1893, libro que además es su tesis. Su método reposa esencialmente en la comparación de estadísticas y características cuantitativas, buscando liberarse de todo subjetivismo ligado a toda interpretación cualitativa y desembarazarse de todos los prejuicios morales y moralizadores a priori para comprender los hechos sociales, como en su obra El suicidio. Karl Marx es otro pensador que ha tenido una profunda influencia en el pensamiento social y la crítica del siglo XIX. Fue esencialmente en Alemania donde se desarrollará una teoría mayor de la sociología con la Escuela de Frankfurt. Max Weber, contemporáneo de Durkheim, tomó un camino diferente. Empleó la ciencia política, la economía política, la filosofía de la cultura y del derecho, los estudios religiosos que son, según él, todo como la sociología, las ciencias de la cultura. Según toda una tradición de la filosofía alemana, sobre todo Wilhelm Dilthey, estas ciencias son diferentes de las ciencias naturales, ya que tienen su propio método. Ellas proponen una comprensión de los fenómenos colectivos antes que la búsqueda de leyes. Es el método comprensivo. Bueno, chavos, eso es todo. Ya estuvo. Bueno, chavos, esta es nuestra conclusión. La sociología es una ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento de las sociedades humanas y las actividades sociales. La Revolución Francesa, industrial, urbana, formaron parte de cómo fue apareciendo y no es una filosofía. Bueno, ya en serio, estamos grabando, Truchas, un saludo a mi mamá que... Ya, en serio. Esto es todo.
todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo. Ya estuvo, carnal, ya estuvo. Ah, es que no leo, güey, si no alcanzo a ver. Bueno, ya estuvo. Es una otra conclusión. La sociología es una ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento de las sociedades humanas y las entidades sociales. La Revolución Francesa Industrial. No se ríen, me da risa. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Ah, es que me da vergüenza. aquí? La sociología Sí, es una sociedad. pero como Una de ciencia. una sociedad. Como que Eso es todo. eso es una sociedad. Y los tapes, ¿no? Sociedad. Es una es una Todo, eso es todo, eso es todo, eso es Ya, todo, eso es todo. ya estuvo, ya estuvo. Otra vez. Ah.